Y aquí estamos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hacemos Comunistas en Bravo TV, la mesa de debate, de discusión, de análisis de la actualidad. Vamos a acompañarte en vivo hasta las 22. Acabamos de venir del otro lado del muro. ¿Vos ves detrás mío un pedazo de muro? Y esto no es escenografía, no es chiste. Dentro de un rato voy a pasar de vuelta al lado este para mostrarte qué real que es ese pedazo del muro de Berlín. Tan real como ese uniforme que recién estábamos mostrándote y tan real como ese vehículo soviético que está a nuestras espaldas. Pero antes de empezar con el primero de nuestros temas, quiero que mis camaradas de hoy se presenten una vez más para que sepas quiénes son los que van a contarte todo lo que te vamos a contar hoy. De izquierda a derecha comienzo con el señor Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches de nuevo. Y bueno, saludos a la audiencia y acá a los amigos. Fernando Rosso, periodista, La Izquierda Diario, Mi Casa en general. Escribo también en el perfil, algunos otros lugares. Y pensando un poco este país. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Hoy se incorpora la novedad de esta noche es Agustín Rómbola. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo andan? Acá del Soviet, del doctor Hipólito Yrigoyen, Agustín Rómbola, radical, abogado. Creo en la construcción del radicalismo popular y creo que ese es el motivo de mi convocatoria a este programa. Muy bien, perfecto, bienvenido. Un zurdo de Agustín. mierda más. Eso, te necesitábamos otro empobrecedor. Gracias por venir a empobrecernos. Un placer. También a nosotros, por supuesto. A mi derecha tengo al señor Raúl Timerman. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? La verdad muy contento de poder seguir estando aquí por segunda noche consecutiva. Me voy a presentar, licenciado en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Un día tenemos que hablar de eso. De la Universidad de Buenos Aires, de la noche de los bastones largos. 30 años en la industria metalúrgica, experto en soldadura, presidente del Instituto Internacional de Soldadura y ahora aquí con ustedes, mis camaradas. Me gusta porque van variando las presentaciones, ¿no? Ya se presentó ayer Raúl, ya se presentó también ayer Julián Fava. A ver cómo se presenta hoy. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, Juan, queridos compañeros, camaradas, correligionarios, muy contento de estar aquí. ¿Qué puedo decir? Bueno, estudié filosofía, no mucho más de lo que he dicho ayer, escribí algunos libros y bueno, soy de ese lugar de vagabundeo en la ideología que se llama peronismo, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, ¿no? Una nueva definición de peronismo distinta de las de ayer. Perfecto, sí. Ya sumamos otra. Nos metemos ya de lleno en el primero de nuestros temas. El gobierno dictó el DNU 179/25 para tomar nuevamente deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto tiene que ser tratado por la bicameral de DNU, que hoy se decidió, curiosamente, que sea presidida por Oscar Sago en medio de tensiones entre La Libertad Avanza y la oposición. Oscar Sago, vamos a ver qué piensan aquí mis camaradas, pero una suerte de libertario más o menos disidente. Y bueno, y este detalle curioso que vamos a ver después en una entrevista, decía el ministro de Economía, el monto del préstamo que el Fondo Monetario le daría a la Argentina en caso de que este DNU avance y prospere, no está establecido. Bueno, se van a fijar cuánto tiene en el bolsillo, a ver cuánto tengo para vos, y en todo caso después se verá. Lo decide el directorio del Fondo Monetario. ¿Es constitucional este DNU? ¿Debería ser aprobado por el Congreso, sí o no? ¿Quién me empieza a contestar? No, evidentemente no. Es tratar de aprobar tremendo endeudamiento nuevo. Me dieron el micrófono, ¿no? Porque no andaba pero me siento como con más fuerza. Que va a involucrar el destino de muchas generaciones y hacerlo tratando de tener una minoría justa, porque no se necesita una mayoría para rechazar el DNU, sino que lo apruebe una minoría, para decirlo, no explicarlo tanto técnicamente. Es evidentemente que es capaz que le encuentran algún resquicio legal, pero legítimo no es, favorable a los intereses populares no va a ser. Merecería una discusión amplísima y larga, no cerrada entre cuatro paredes. Lo que pasa es que siempre está en juego la urgencia, parece, ¿no? No hay tiempo para discutir. Yo lo que veo, y lo que pasa con Caputo, es como un apriete, un festival de aprietes al aire libre, que es Caputo saliendo a hablar sin tener nada, para apretar al Congreso para que se lo apruebe. Quizás Caputo apretado por el Fondo Monetario para que salga a decir que el tema de la devaluación está en discusión, porque lo que hoy planteó es que quizás devalúe.
controladamente, sabemos cómo se controlan las devaluaciones, pero dijo, empezó a rumorearse de una banda en la cual, alrededor de la cual pueda mantenerse o no el dólar. El dólar silenciosamente va subiendo. Claro, ¿no? bueno, y ahí hay en estos momentos a mí lo que me parece muy interesante es que se abre, se queda como transparente el conjunto del régimen político de que estas cosas no son democráticas, se manejan con... Voy a utilizar un concepto que no sé si aplica bien, pero con bandorismo de mercado, es decir, presión de mercado, presión del Fondo Monetario, presión del Ministro de Economía, y siempre, nunca se puede discutir profundamente, aunque sea en el Congreso, profundamente porque, bueno, siempre apremian los tiempos. Y creo que eso es extorsión. Te quiero advertir, Fernando, extorsión, dijiste ahora. Guarda porque todo lo que ustedes digan será puesto en zócalo, será puesto en letras de molde. Ahí lo podés ver. Lo de Caputo es un festival de apriete y yo te diría, ¿te aprieta con 2 cuatros y una sota? Hablando de truco. Yo lo que quiero decir con eso es que cada vez que hay un periodista que dice que hay necesidad de urgencia porque estamos apurados, un pibe deja la facultad de Derecho y se pone un programa de streaming. Okay. Digo, hay que dejar de hablar con eso, por favor. Pero paremos con los programas de streaming, pero hay que dejar de pensar que la necesidad de la urgencia es porque hay diputados que están apurados por los tiempos. La necesidad de la urgencia tiene una justificación jurídica que se basa en la jurisprudencia, en fallos y que siempre tiene que ver con la imposibilidad de que el Congreso sesione. Si el Congreso puede sesionar, no hay necesidad y no hay urgencia, con lo cual, para contestar tu pregunta, Juan, es inconstitucional. Bien. Esto se tiene que tratar en el Congreso Nacional. ¿No hay necesidad, no hay urgencia, Raúl? La verdad no tengo la menor idea si es constitucional o inconstitucional, digamos. No soy un experto en ese tema, yo ya me presenté, soy licenciado en Ciencias Químicas, o sea... Teníamos que haber sabido esto antes. Puede llevar las bombas mañana. Lo que sí quiero sumar algo... ¿Qué es la carta que los senadores peronistas le mandaron al Fondo Monetario Internacional? Claro. Me parece un mamarracho total. No es de peronista escribirle una carta al fondo. Perdón, ¿el fondo lee las cartas que le mandan los senadores y diputados de un partido, de un país que le está pidiendo plata? Pero aparte que el peronismo siempre dio la lucha adentro, digamos. Claro. Nunca recurrió. ¿Quién iba a decir en Nueva York, juntándose con banqueros, no le presten a la Argentina? Cavallo, claro. En la época de Alfonsín. Enseguida me acordé de Cavallo, digo, no es de peronista hacer esas cosas. Peronista se queda acá, da la discusión, da la pelea, gane o pierde, sigue discutiendo y peleando aunque pierda. Sí. Pero eso de escribirle al fondo... Parece más de almas bellas, ¿no? Colocarse por fuera de la discusión política, por fuera del entramado, digo, desconociendo los 4 años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, desconociendo ese proceso. Y por otro lado también algo que también me pareció poco peronista, utilizando las palabras de Raúl, que fue la inauguración de las sesiones que el bloque de 99 diputados y no bajó a la sesión. Cuando el presidente Milei inauguró las sesiones, ¿no? Por una suerte de dar un golpe de efecto, etcétera, etcétera. Bien. Me parece que también eso habla de la desconexión, ¿no? De la dirigencia con quienes los han votado. Bueno, estamos acá degustando peronismo y parece que no está gustando mucho. ¿No? Sí, lamentablemente. Quiero que compartamos el momento en el cual el ministro de Economía da imprecisiones sobre el nuevo préstamo que estaría tomando el gobierno con el Fondo Monetario. Míralo. ¿Está definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo? Bueno, cuando se reúnan, cuando convoquen al directorio y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso tampoco lo decimos. ¿Y está definido el monto ya? No, el monto lo define. ¿Sabes lo que me recordó? ¿Te acordás el ministro de Economía que le preguntaron por la inflación y dijo yo me quiero ir? Sí, ¿te acordás? Lorenzino, me quiero ir. Sí. Caputo se quería ir, no quería estar ahí contestando. No pareciera ser un gran incentivo decir al Congreso, aprobame el DNU para que me presten no sé cuánta. Pueden ser $10 o pueden ser 20.000 millones. Ni sé cuándo. Porque hay que ver cuándo se junta el directorio. Y no sé cuándo se junta, habría que preguntar. Por otro lado, los deberes que supuestamente pide el Fondo Monetario Internacional, que son ajuste fiscal, ¿no? Ese supuesto, ¿cómo se llama? Las cuentas parejas, etcétera. Eso parece que lo viene cumpliendo y ajustando siempre al mismo sector, ¿no? Ajustando salarios públicos, ajustando universidades, ajustando, desde luego, jubilados, ¿no? Digo, ahí la tarea la hacen. Después no saben cuándo le van a dar. Igual, hablando en serio, me da la sensación de que
claramente Caputo debe saber cuánta guita le van a girar o qué posibilidad tiene de que le giren la guita que está pidiendo, se habla entre 11.000 y 15.000 millones. ¿Y por qué no lo cuenta? Y porque creo que teme a los efectos del mercado con respecto al número que tire. Porque si tira 11 y después le dan 8, por ahí tiene un quilombo muy grande en términos de expectativas del mercado. Tuvo ecos del mercado hoy ante la incertidumbre. Exacto, reaccionó el mercado. Hoy, sí, totalmente. Primero, el mercado se adelantó a la devaluación, el dólar blue subió. Segundo, el riesgo país subió, llegó cerca de 800. Tercero, las acciones argentinas bajaron. Y el clima que había, cuando el mercado, me decía un conocedor del mercado, siempre empieza así. No me asustes, Raúl. ¿Qué cosa siempre empieza así? No, eso no sabía. Ah, ok. Digo, ¿estamos en las vísperas de una corrida? No lo sé. Espero que me contesten que no. Es probable que estemos en una corrida. Ya en una corrida. Y efectivamente, cuando veamos cómo se desarrolla y se avanza más hacia eso, pero bueno, digamos, el argumento de Caputo era que no hay pesos porque ellos secaron de pesos el mercado, pero secaron de pesos a la gente. Exacto. No a los inversores que hacían el carry trade, que es venir, vender dólares, poner los pesos a la tasa de interés más alta, ganar más que lo que gana el dólar en la inflación y después retirarse. Bueno, evidentemente hubo un retiro en estos días y fueron al dólar, MEP, mercado con liquidación, y eso es, o mini corrida de mínima es. Y también lo quiero vincular con lo que charlábamos ayer, que era, son los que buscan orden, son el partido del orden, y conversábamos, y era que en realidad no gobiernan a través de la crisis, y algunas mentes maquiavélicas piensan si en realidad la forma de extorsionar no es decir, miren al Congreso, a la ciudadanía, quien sea, miren cómo se está yendo todo, porque yo hablo de esta manera y provoco esta movida, miren cómo se está, tienen que aprobarlo ya. Es una forma de extorsión. Claro. Creo que una contraposición a esa extorsión sería la movilización de mañana que muestre que hay gente que no está dispuesto a esto. Quizás Raúl sepa más, las encuestas que yo vi en tema acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un rechazo abrumador. Vamos a hablar después de encuestas porque tiene algunos datos muy interesantes, Raúl, pero antes quería compartir porque tal vez vos recuerdes, ¿no? Si no sos muy chiquito o muy chiquita, que a nuestro actual ministro de Economía en algún momento un compañero de gobierno lo definió como el Messi de las finanzas. Sí. ¿Se acuerdan, no? Otros lo definían como el Messi del endeudamiento. Pero vamos a comparar el Luis Caputo 2018 con el Luis Caputo 2025, 2 veces pidiéndole guita al Fondo Monetario y cuáles eran y cuáles son hoy los argumentos y las condiciones según Luis Caputo. Míralo. ¿Qué es lo diferente y por qué esta vez es diferente? Que es una pregunta importante para la gente porque en general las cosas con el fondo salieron mal. Siempre. Esta vez es diferente porque todo ese ajuste fiscal y monetario que pide el fondo, y más, nosotros ya lo hicimos el año pasado. Entonces estamos en un caso atípico. Y de vuelta, esta vez, como digo, estamos yendo desde una posición absolutamente sólida, ¿sí? Estamos pidiendo este crédito desde una posición absolutamente sólida, que es muy bueno, porque de vuelta, digamos, hoy estamos creciendo por 7º trimestre consecutivo, tenemos muchos indicadores en el récord histórico. ¿Qué es lo diferente y por qué esta vez? Bueno, el eterno retorno de lo mismo. Sí, pero ahí está lo que vos decías antes, Julián, ¿no? Esta idea que plantea Luis Caputo y que por otro lado es cierta, que ya hizo los deberes. Este gobierno ya hizo el ajuste que el Fondo Monetario Internacional siempre te pide y ellos lo hicieron antes y aún más profundo, porque quieren ser muy buenos alumnos. Sí, y hay algo, si me permiten, por deformación de la profesión, quería citar un filósofo que se llama Mauricio Lazzarato, ¿no? Que es un italiano que ha escrito sobre estas cuestiones. Tiene un libro que realmente que es muy interesante que se llama La fábrica del hombre endeudado, ensayos sobre la subjetividad neoliberal. Y ahí efectivamente lo que analiza Lazzarato es que la deuda como dispositivo es un dispositivo de cooptación de la subjetividad. La deuda es un fin, es decir, es un medio para, no es un fin en sí mismo. Entonces, digamos, ¿cuál es la primera relación que se establece entre los seres humanos? Dice Lazzarato. Uno podría pensar muchísimo, la de acreedor-deudor. Siempre es una relación desigual, ¿no? Cuando uno le debe plata a alguien, está en una condición de inferioridad. Claro. Y Caputo parece llevar esto al extremo. Dice, ya hice todos los deberes, ahora decime por lo menos que me querés. Y esta vez lo haré bien. Y esta vez lo voy a hacer bien, ¿no? Y efectivamente, ¿cuál es el ajuste? Bueno, ¿cuáles son los deberes? Ajustar, como decíamos antes, a determinados sectores como medio
como medio para la sujeción, digo, como medio para el sometimiento, digo, y en la Argentina eso va de la mano, FMI va de la mano de represión, lo Por supuesto sabemos. que sin relativizar ninguna problemática que tiene que ver con las adicciones, ¿no? Pero hay algo de dame la guita que ahora voy a poder hacer las cosas como las tendría que haber hecho. Dame la plata. Esta vez no la voy a usar para el vicio. Te prometo que no la voy a gastar en el vicio. Es muy raro Álvarez esto. Ágil lo dijo, ¿no? Es como la falopa. Sí, La deuda como la falopa. Sí. Para ser metafórico. Tenemos detrás una muy interesante imagen que tiene que ver con una encuesta. La verdad es que es absolutamente reveladora. Esto es una pregunta abierta. Contanos, Raúl, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, esto se hizo sobre 1.900 casos a nivel nacional, recién hecho. ¿Cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza cuando piensa en el Fondo Monetario Internacional, FMI? Una pregunta abierta, y las respuestas fueron agrupadas según habían votado en las elecciones generales. Ahí los colores son clarísimos, ¿no? Sí. Tenés el celeste de Sergio Massa, el violeta de Milei y el amarillo de Patricia Bullrich. Así es. Los votantes de Sergio Massa, recordemos que en las generales Sergio Massa sacó el 36, casi 37% de los votos. La principal palabra que aparece es deuda, es decir, el temor, el cuco es la deuda. El votante de Massa piensa en deuda cuando Piensa en deuda. piensa en el Fondo Monetario. Así es, piensa en deuda. La segunda palabra es usureros, es decir, piensa en términos de usura por parte del fondo, aunque en general los créditos del fondo son créditos a intereses más bajos que los de mercado. Piensa en pobreza, que esa deuda, el endeudamiento va a generar pobreza, Piensa en ajuste, piensa en robo. Robo, qué palabra. Porque recuerda, sí, claro. Robo, buitres. Claro. También son usureros, también está referido al hecho del carry trade, es decir, hacen falta dólares para sacar los pesos que estuvieron puestos a interés durante todo este año y que ahora se quieren ir. Entonces, ¿dónde están los dólares? Un poco lo que pasó con Mauricio Macri en su momento. Claro. Ese es el encuadre del voto azul, el de Sergio Massa. Los encuadres de Javier Milei y de Patricia Bullrich son bastante parecidos. Casi calcados, en lo más grande, casi calcados, Raúl. Están mimetizados incluso en el lenguaje, en la semántica, los votantes de ambos están mimetizados. Hay un pequeño porcentaje de votantes de Patricia Bullrich que posiblemente han sido en su momento radicales o del PRO más blando o de que habían votado a Larreta y después la votan a Bullrich, qué sé yo, que generalmente entre el 10 y el 20% de los votantes de Bullrich que piensan más políticamente correcto el pensamiento. Pero ¿dónde está la diferencia? Yo no la veo mucho. Ayuda y ayuda bien grande. Es cuando lo cruzás por voto, cuando lo cruzás cuantitativamente. Ayuda es la principal palabra, es decir, la principal palabra es ayuda. El gobierno necesita ayuda, los argentinos necesitan ayuda. No, perdón, y el Fondo Monetario es ayuda, lo cual me resulta sorprendente. Sorprendente. ¿no? Casi uno podría poner título de servidumbre voluntaria, ¿no? Claro, pero en términos de un filósofo. También en términos de decir que esa ayuda es que la cosa no está bien y necesitamos de eso. Y eso nos puede dar una mano, eso nos puede ayudar. Por otro lado, tienen conciencia que es deuda. Claro. Bien. Hay conciencia de deuda, pero ¿cuál es la tercera palabra? Necesario. Claro. O sea, es una deuda que tomamos, no nos gusta la deuda, pero es una deuda necesaria. Hay una palabra que me llama... usureros. Pero esta palabra me llama la atención, que aparece tanto en los votantes de Milei como en los votantes de Patricia Bullrich. Nada. ¿Por qué aparece la palabra nada? Nada significa que no es nada, digamos, que no es irrelevante. Es irrelevante, es nada, no tiene importancia. Perdón, encuentro que hay una palabra que de los votantes de Milei que no figura en los otros dos globos de diálogo, que es cepo. Arriba a la izquierda. Cepo. Y a mí me da la sensación de que sigue siendo una promesa incumplida por parte del gobierno de Javier Milei. Y que con el préstamo del FMI, estimo que la gente que emitió esa palabra como predominante va a estar esperando la baja del cepo, que en mi opinión no va a venir. Yo no sé si... Ayer Carlos Pani, en un programa que va en otro canal a continuación... Al que estábamos ganándole, digámoslo. Sí, señor. Bueno, ¿qué dijo? Que posiblemente en abril se levante el cepo. Sí.
lo que es una promesa fuertísima. Bien, desde el punto de vista de la gente, de la calle, el cepo no es algo que le preocupa, porque el que quiere comprar dólares va a comprar dólares. Claro. El que quiere vender dólares, vende dólares. Se maneja. Hay 60% de la economía informal. Imagínate si le va a preocupar el cepo. El cepo es un tema de las grandes empresas, giro de utilidades al extranjero. Es otro problema, no es un problema de la gente. Ahora me quedo con una imagen. Es un problema perdón. del fondo también, ¿no? Pero, ¿te acordás, Fernando, cuando fue el discurso de apertura de sesiones del 1 de marzo del presidente Milei en el Congreso, cuando él promete que en este año se va a levantar el cepo y la transmisión poncha a Luis Caputo, que pone una cara como de, lo voy a tener que hacer, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? A mí lo que me pasa es que creo que hay una comparación. Por ahí estoy muy imbuido por la discusión de redes sociales, pero hay una comparación en la pelea entre los votantes del PRO y los votantes de los libertarios, en donde miren que Macri levantó el cepo al día siguiente que asumió, ¿eh? Y acá Milei, con el discursito de la libertad, es como la salida del cepo es el segundo semestre de Mauricio. Pará, lo volvió a poner, ¿cómo lo sacó? Lo levantó y después lo tuvo que volver a poner después de las elecciones de 2017, pero al Claro. principio lo había sacado, lo había levantado. Es la lluvia de inversiones, el segundo semestre. Es el segundo semestre de la Milei, promesa ¿no? eterna. Ya viene, Sí. ya viene. Pero tengamos en cuenta Pero una es cierto que cosa es un también. interés de En el otro año tipo de- 2017, en el mes de marzo, febrero y marzo, fueron los peores meses del gobierno de Mauricio Macri y terminó ganando las elecciones de medio término. Recibe el apoyo del fondo, aumenta la inflación y a partir de ese momento entra en declive total. Sí, te introduzco, venía por otra cosa, ¿no? Pero te introduzco que en el medio estuvieron las movilizaciones contra la reforma previsional. Claro. Diciembre del 2017, Sí. yo la incorporo con un valor muy importante. O sea, para mí la dinámica fue, él ganó las elecciones de medio término, Claro, ya había hizo ganado. el discurso en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, del reformismo permanente. Vamos por la reforma laboral, vamos por la reforma fiscal y vamos por la reforma jubilatoria. Y ahí choca. Y ahí se produce la revuelta de diciembre de 2017. Ahí en marzo hace un discurso de apertura en el Congreso que cambia absolutamente de tema. No habla ni del reformismo permanente, ni nada, habla de la economía verde, no sé, parecía un socialdemócrata sueco. Y los mercados no le creen que pueda hacer las reformas. Cuestión que las reformas, los mercados, el Fondo Monetario, ¿no? Es una forma eufemística de llamar al capital, a los dueños de las grandes empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que un poco le pasa a Milei, ¿eh? Porque yo creo que Milei está sobrenarrado en su ajuste. O sea, un ajuste fiscal lo hizo un ajuste fuerte. Pero el Fondo Monetario, su modelo es el mismo que el de Caputo, que es Perú, o Chile, en términos de estructura social. Un país sin sindicatos, un país con mucho menos derechos laborales, un país con una reforma previsional mucho más profunda de la que hay ahora. Me parece que todavía no le creen que verdaderamente pueda hacer reformas estructurales. Y esto del dólar planchado es una forma de dejarle dólar barato a cierta clase media que viajó como nunca, digamos, durante todo este tiempo, y que el Fondo Monetario, mira, me parece que estás haciendo con los dólares que nosotros tendríamos que prestar. El cepo también tiene que ver con eso. Deberías liberar un poco el dólar porque los argentinos, para decirlo en términos de Macri, están disfrutando de un dólar por arriba de sus posibilidades, ¿no? Al margen de lo que es justo, regreso no. a los 90s. ¿no? Sí, Una un suerte 90 comprimido, un muy 90 comprimido. Muy comprimido. Muy y comprimido. todo, viste, Exacto. tiene que ser más rapidito. Más Vos rapidito. nombrabas a Perú, comparabas a Argentina con Perú. No sos el único, también lo hace nuestro ministro de Economía, fíjate. Claro, no le tengo ningún miedo, porque ahora Argentina se parece más a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente, no te digo cada 5 minutos, pero cada año. No afecta la macro. O sea, hay ruidos políticos en muchos otros países. Nosotros empezamos a parecernos a eso. Hacen intentos de desestabilización, y vos fíjate que no tienen un correlato ahora como sí tenía en el pasado. Y la gente empieza a identificarlos cada vez más. Yo creo que les juegan contra, porque la gente se da cuenta que a esos que están marchando no les interesa el país. Dar vuelta a un auto, incendiarlo, pegarle a la policía, romper piedras. O sea, esa es gente que le quiere que vaya bien al país. Le tenías miedo a las marchas. Claro, no le tengo ningún miedo, porque ahora Argentina se parece más a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente,
Cállate, por favor, Luis, gracias. Cambia cada 5 minutos, pero esto no afecta a la macroeconomía. Pero la macro de un país, esto es buenísimo. A mí me parece buenísimo porque es de una sinceridad brutal. Porque la macro todo lo que quiera, los números generales todo lo que quiera, pero la estructura social del Perú es una estructura social desigual, pero 10, 20, 30 veces más que la Argentina y que el resto de Latinoamérica. Bueno, la famosa peruanización en términos de precarización del empleo generalizadamente, de informalidad laboral. O sea, me da la impresión de un tipo, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, que mira el país desde arriba, pero digo, con un nivel de sinceridad que creo que, a ver, la Argentina no se puede peruanizar sin un cataclismo social nivel dictadura militar, para decirlo algo, ¿no? Sin una, para decirlo en términos clásicos, sin una contrarrevolución social que termine con los sindicatos. Entonces me parece que ahí tiene un problema en su plan peruanizador, que es la estructura social que existe en la Argentina. Eso creo que se empezó a ver, eso creo que se va a ver mañana, eso creo que se va a ver crecientemente, más allá de las traducciones electorales que tenga este año, que es una escalera de elecciones, que se va a ver crecientemente, por lo que charlábamos un poco ayer de que se dio vuelta, y creo que hay un ambiente social mucho más positivo en este sentido, para decir, lo veo más débil, creo que le puedo pelear por defender lo mío, por eso hay paro en la CGT, no porque Daer haya cambiado de ser el Daer de antes de ayer, creo que tiene algún seguimiento de la cuestión social, y me parece que eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Lo bueno del sinceramiento de Caputo es que ya no vamos a ser Alemania y Irlanda. No. Olvídense de eso el debate, muchachos. Igual ese era más de Javier, ¿eh? Es verdad que era más de Javier, pero digo, coincido totalmente con esto que dice Fernando, ¿no? Vamos más cerca a ser el modelo político de Perú que el modelo económico, con un presidente que termina preso o muerto, antes de con una Argentina que no tenga sindicatos, que no tenga una sociedad que se pare de manos cuando la recortan, que no tenga una, por lo menos, expectativa y perspectiva de movilidad social ascendente que Argentina siempre tuvo, en donde yo, por ejemplo, soy hijo de un carnicero, una ama de casa, puedo traer a una universidad pública, ser abogado y estar acá sentado hoy. Esos valores que creo que Argentina los tiene muy en su idiosincrasia, ¿no? Eso está en el centro de los ataques, digamos. Y que no van a poder privatizar o arancelar lo público mientras se publicita lo privado. Claro. Pero aquí hay cuando se va la idea de los mercados, siempre el mercado parece como alguna cosa metafísica para mí. Uno no se sabe bien qué es el mercado, pero se mueve solo, está la mano invisible, etcétera, etcétera. Pero detrás de eso hay una suerte de publicitación permanente de lo privado y de un proyecto de arancelamiento de lo público, de privatización de lo público. Eso un poco está también, me parece, retrocediendo en el discurso que venía muy arriba, ¿no? En un momento Javier Milei y sus equipos con privatizamos aerolíneas, privatizamos esto, la primera empresa que vamos a privatizar estatal va a ser esta, sí, pero si vos lo mirabas desde el principio, capaz que Raúl también sabe esto, uno medía el apoyo, y ayer lo decía, fue más el rechazo a todo lo anterior que otra cosa, digamos, una forma de que se vayan todos. Pero desde el principio, bueno, se le preguntaba si estaba a favor del hospital público, que Milei quiere liquidar, y la mayoría de las personas te dicen que están a favor del hospital público. Bueno, la universidad pública lo vimos como un movimiento vivo. Pero así, hasta inclusive los servicios públicos. ¿Por qué? Porque la Argentina tuvo ya 2 experiencias neoliberales, ¿no? Cuando asume Menem, se venía del famoso estado elefantiástico y todo lo que se quiera de los servicios públicos, entonces tenía como, aparte había un viento internacional con Reagan, con Thatcher. Mucha guita también, ¿no? Era otra cuestión. Pero acá pasamos el menemismo y tenemos una memoria histórica del menemismo. Tenemos una memoria histórica del macrismo, que fue una reedición más corta. Y quizás esta es una reedición más corta aún, creo yo, dentro de hegemonías que son muy cortas, que gobiernos que no reeligen, etcétera, pero me parece que se está haciendo esa experiencia, ¿no? Quiero que vayamos ahora al lugar en el que van a desarrollarse los acontecimientos tal vez más importantes en los próximos días. Hablo del Congreso y quiero que nos acompañes a ver la historia de una relación que la semana pasada estaba mal, pero que ahora por suerte está mucho mejor. Hablamos de la relación entre Almirón y Sago. Mirá lo que pasaba la semana pasada.
trompadas hace una semana nada más allí en el Congreso de la Nación entre Almirón y Sago. La discusión ahí estaba por dar o no dar quórum, ¿no? En un momento en el que no le convenía al gobierno, pero ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Almirón terminó dándole su voto a Sago para que presida la bicameral que va a tratar el DNU. Mirá un poquitito más. Gracias. Yo voy a fundar mi voto porque la verdad esto era previsible, viendo cómo se está moviendo el mercado, sabiendo que este era un acuerdo y un compromiso importante, escuchar a los funcionarios. ¿Voy a votar? No, escucharon a todos. No me escucharon a todos. Voy a votar pese a la especulación, pese a toda la especulación que hicieron, voy a votar por Sago, pero ¿sabe qué, señor secretario? Voy a votar por Sago algo claro. Ante todo está la República, ante todo está el actual presidente Javier Milei, que ha bajado no solamente esta propuesta para todos ustedes, para que gocen de lo bueno del país, sino también para que escuchen los puntos del acuerdo, porque estos funcionarios están esperando de las 4 de la tarde y le hicieron perder tiempo. Dígame, sí, senador, déjeme que termine, que yo lo suelo escuchar en la tele también a usted. Yo voy a votar, estoy votando para que se den cuenta cómo son las votaciones, que los deportivos y las especulaciones no le sirven a nadie. Voto por Sago, viva la libertad, carajo. Ahí estaba, bueno, y Sago, aunque sea, tirarle un besito, lo tenías ahí. Santilli, correte el presidente bajó, que hablaba, que tomó un ribotril, algo de eso, ¿no? No, que bajó, hablaba de que bajó la propuesta, ¿no? O algo así. Ahora tengo una pregunta importante para hacerles. ¿Qué pasa si el Congreso rechaza este decreto? Porque eso podría suceder. ¿Qué pasa si el Congreso rechaza el decreto de necesidad de urgencia? ¿Qué hace este gobierno? Yo creo que igual toma el crédito. Hay que ver si el FMI se lo da. Claro. Pero el gobierno iría por la toma del crédito. O sea, ignoraría al Congreso. Es difícil que saquen el dictamen de comisión para que se trate en la Cámara de Diputados. Un DNU basta que una Cámara lo apruebe, quede aprobado. Claro. Es muy difícil que hagan ese intento y lo rechacen. Si se rechaza, son muy torpes, digamos. Bueno, ha habido algunas escenas de torpeza en el pasado, ¿no? Reciente. Recordemos que el FMI ya dijo, ¿no? Fue difusión, no promoción. Igual yo, más que por la intención del gobierno, por los que siempre van en auxilio del vencedor, en este caso, del que tiene el gobierno, tuvo muchos colaboradores el gobierno, no sé por qué los dejaría de tener. O sea que, como para tener ese número que es que lo rechacen en las dos cámaras, claro, como para no lograr un acuerdo minoritario, aunque sea en una cámara. Creo que eso es probable que lo pueda lograr. La cámara con más chances es diputado, Es diputado, en la Totalmente. que se ve que en la que rosquearon, para decirlo académicamente, a los diputados que opinan que tienen los votos y para sacar el dictamen. Aunque no descarto para nada que si les llegara a ver por impacto de lo social, porque pasa algo grave y haya gente que vota de manera adversa, que vaya a hacer el acuerdo igual porque lo necesita. Necesita el acuerdo con el Fondo Monetario. Aclaró que no era necesario la aprobación del Congreso hace una semana, sacó un comunicado donde dijo: a nosotros, que el Congreso lo acepte o no, no sé si es relevante, es un acuerdo con el Poder Ejecutivo de manera directa. Sí, igual. Abriendo el paraguas para que eso suceda. Sí, digo. Igual lo dijo más en el sentido de no entrometerse, para no entrometerse en la vida interna formalmente, porque le dijo, aunque igualmente si tuviese el apoyo del Congreso, probablemente sería más consistente el programa, claro. Entonces, o sea, como que mejor traten de votarlo, digamos, claro, o hagan algo para que parezca que esto tiene el respaldo de parte del sistema político. ¿Se parecen las condiciones en las que Argentina, pediría este nuevo préstamo a las condiciones del préstamo anterior o al anterior al anterior? Las condiciones de urgencia se parecen. Las condiciones de posibilidad de préstamo no. O sea, hablaban de 11.000 millones. Algunas de las fuentes del propio fondo hablan de 8.000. Hace 2 semanas decían capaz que tenemos 20 o 25.000. Y yo hablaba. Qué chiquito queda esto al lado del préstamo a Mauricio, ¿no? 45.000, en realidad eran 57.000, de los cuales le dieron 44.000. Entonces, eso para llegar a las elecciones en términos de lo que va gastando el Banco Central, me parece que las condiciones de urgencia para mí son las mismas. El personaje es el mismo, la necesidad que tiene es la misma, y lo loco de esto es que el programa más exitoso de la historia, con el ministro de Economía más capaz de la historia, tiene que ir al año y 3 meses a pedir la escupidera del fondo. Claro. Esa es la realidad. Claro, que por otro lado, cuando lo ven, nos dicen, che, pero vos no sos el mismo de hace 7 años. O sea, ¿no lo reconocen a Luisito?
Es un poco más canoso, le dice, pero bueno, es así. Sí, creo ¿Vos que pensás va más que En su seguido momento, también, ¿no? cuando, Es un el empleado préstamo, ahí. cuando el FMI le otorga el préstamo al gobierno de Mauricio Macri, supuestamente ese préstamo había violado los estatutos internos del propio FMI. Así que digamos que es una negociación entre un organismo internacional de crédito y un gobierno cuya legitimidad al menos está menoscabada, y un organismo que claramente es un ariete, parecido en términos clásicos del neocolonialismo, Sí. etcétera, imperialismo, etcétera, etcétera. Digo. Tenemos en el recuerdo una situación de urgencia de un gobierno que no consiguió el préstamo y se cayó, que fue el de la Rúa. De la Rúa no consiguió el Bueno, préstamo. tuvo blindaje ¿no? y mega canje. Claro. Claro. 2 coberturas. 2 supuestas soluciones, ¿no? Y 2, algo le soltaron, digamos, ¿no? Pero no. No, pero no en el momento más crítico, digamos. En el momento más crítico, él un día contó, digamos. Lo que pasa es que el momento más crítico, perdóname, Raúl, se sabe después. Porque ahora no le dieron la plata y se le fue agravando la situación a Caputo. Quizás dentro de 1 o 2 años dijimos, en realidad el fondo tendría que haber salido al rescate de su lógica. A mí me parece que el fondo siempre le erra en el tiempo, porque siempre va por todo, en un sentido, ¿no? O sea, siempre va No sabría a doblegar al gobierno lo más que pueda y después lo termina perjudicando. Me interesa este recuerdo de la Rúa que estabas por traer a la mesa. ¿Qué contó de la Rúa? De la Rúa, un día nosotros hacemos una reunión, un almuerzo con gente de la política, de consultores, periodistas, los viernes al mediodía en Pichapiola desde hace 20 años. Si le quieren caer, muchachos, ya saben, es el viernes ahí, a lo mejor A las comemos de 13 arriba. horas. Sí. No. Sí, la primera vez no paga el que va por Bueno, primera ahí vez. está. hay que ir una vez sola. De la Rúa era un habitué de esa reunión ya sobre el final, antes de fallecer. Y un día contó sus últimos días, digamos, cómo fueron sus últimos días. Lo contó en un tono muy tranquilo, muy de resignación, muy de decir, bueno, finalmente, si querían que yo renuncie, que eso era mejor, bueno, renuncié. Es como ya ni los míos me atendían el teléfono. Contó una anécdota que llamó a Alfonsín o algo así, no le atendió el teléfono, qué sé yo. Pero había contado que previamente el gobierno había hecho gestiones para crédito en Estados Unidos y tenían una garantía del que era presidente en ese momento de que le iba a otorgar el crédito. No me acuerdo ni quién era presidente, no sé qué pasó, una situación complicada en Estados Unidos y no obtuvo el crédito. Y ahí entró en una serie de debacles. Ustedes acuérdense del Cavallo iba por un lado, de la Rúa iba por el otro. Había medios que pedían la renuncia de Cavallo. El propio Se radicalismo, produce la digamos, renuncia de Cavallo sin que Cavallo sepa, se lo anuncian por televisión y bueno, ahí entró en una debacle, hubo protestas masivas, una represión terrible. El secretario de Interior en ese momento era Enrique Mató. Claro. Creo Sí, claro. que está preso. Terminó preso. Sí. Terminó preso. Terminó Con preso. una condena de 4 años Claro, de prisión Santos efectiva. era el jefe de policía, creo. Recuerdo esa época. Bueno, terminó pésimo. De la Rúa, según lo que él contó, él piensa que la situación hubiera sido mucho mejor si hubiera conseguido Claro. ese crédito. Y bueno, sí, seguramente. Les voy a hacer una pregunta delicada, y digo que es delicada porque todo lo que contesten puede terminar en un zócalo. Y ustedes saben lo que pasa con un zócalo después, vos que sabés de redes sociales, esto termina siendo viral, en fin, un Se desastre. inmortaliza, se inmortaliza. Se puede arruinar la carrera de cualquiera de ustedes, incluso la mía si tuviera una. Pero el asunto es este. ¿Todos ustedes piensan que si no logra este gobierno el préstamo del Fondo Monetario, el gobierno se cae? No necesariamente, porque me parece que esto lleva a una discusión de quién banca este gobierno, ¿no? Y me parece que los grandes poderes, el poder real en la Argentina, el poder real a nivel internacional, aún no se visualiza un plan B, digamos, ¿no? Y también en el sistema político, ya hablando en términos de poder duro. Cuando fue el 2001, recordando lo que decía Raúl, ahí la transición la organizaron Alfonsín y Duhalde. Duhalde. ¿No? Había una oposición, bueno, Alfonsín no era oposición, pero había liderazgo político. Había un liderazgo político como para decir yo voy a reencauzar esto y tengo una alternativa. Había también una alternativa económica, era devaluadores o dolarizadores, en ese momento era más claro y claramente se impusieron los devaluadores, lo que no quiere decir que sea bueno en sí mismo, porque
que fue un saqueo al salario popular de manera impresionante, ¿no? Pero me da la impresión que ahora el sistema político está tan atomizado, que le tienen miedo, y esto lo dijo, para volver a citarlo, lo escribió o lo dijo en un reportaje Carlos Pañi también, que tiene miedo que si este último antisistema que llegó al sistema no puede ser la última valla de contención para un verdadero antisistema que venga después. Sí. El famoso que se vayan todos. Un antisistema que no juegue para el sistema. Que no juegue para el sistema. Claro. Bien. Sí. Y ahí ponerlo a Milei, que a mí me parece que juega un poco así, a pesar de que fue outsider y que, bueno, logró posicionarse de esa manera y fue presentado de esa manera, está actuando como uno de los más fuertes empleados del sistema en términos de sus intereses. Sí. Entonces me parece que esa idea de que se vayan todos, post-Milei, idea de que se vayan todos, digo como idea, que a mí personalmente no me cae tan mal. No. Porque me parece que cuando se dio ese tipo de movilizaciones cambiaron cosas en el país, es lo que asusta y lo pueden llegar a sostener más tiempo. Déjame agregar algo porque lo mencionaste a Eduardo Duhalde. Hoy me llamó por teléfono Eduardo Duhalde. ¿Cómo anda? ¿Qué haces perdido? Anda bien y llamó para invitarme a la presentación de la reedición de Memorias del Incendio. Anda bien, tiene un plan industrialista para el país, digamos. Tiene un modelo alternativo a este modelo, es un hombre grande, pero que tiene en sus hombros una experiencia de gobierno única. Yo creo que debería ser aprovechado por la oposición para ver qué piensa, qué tiene en mente, digamos, cómo piensa que se sale de esta situación. ¿Qué pasa si se cae el gobierno? Porque yo, a diferencia de lo que piensa Fernando, yo creo que este gobierno entra en una situación de desequilibrio que se cae. Si no obtiene el préstamo, se cae. No obtiene el préstamo, se cae. No me preguntes de qué manera, no tengo la menor idea. Pero creo que se desequilibra el gobierno. Creo que hasta incluso esos factores de poder real del que hablaba Fernando esperan la plata del Fondo Monetario Internacional. Sin ese blindaje, es una palabra horrible en la historia argentina reciente, pero sin ese dinero me parece que no hay más incentivos ni para que los gobernadores apoyen a este gobierno, ni para que el Poder Legislativo siga dándole herramientas, un abrazo a Rodrigo de Loredo, ni para que los votantes de Javier Milei encuentren el incentivo económico del progreso material que venía a prometer este gobierno, que era el gobierno de la prosperidad. Una cosa es que entre en decadencia, y otra cosa que se caiga. Yo no vi en el sistema político tradicional argentino, en los últimos 40 años de la democracia, las fuerzas políticas tradicionales volteando a un presidente. Es decir, si vos me decís, hay acción callejera, increciendo, y lo de mañana se multiplica, yo digo, lo veremos cuando lo discutamos. Ahora, ¿fue eso? Sí. Para nada. De la Rúa lo volteó la movilización popular. No fueron Alfonsín. No, hay un gran tema. Es como el último conspiranoico que tuvo la Argentina. Él está convencido de que lo volteó el fondo y una alianza entre Duhalde y Alfonsín, etcétera. Es la forma de no ver que en realidad él mismo generó la revuelta que lo volteó. Y no por haber hecho un ajuste. No pueden haber sido las dos cosas. Muy probablemente las dos cosas, pero ¿cuál es el motor? Para que las conspiraciones funcionen, tiene que haber un escenario posible de ser conspirado. El escenario posible de ser conspirado lo generó el propio de la Rúa. El 2001 fue un levantamiento popular, como queramos llamarle, digamos, ¿no? Pero lo esencial estuvo ahí. Después, si eso juega por arriba con cartas, digamos, de la política tradicional, probablemente sí, pero no creo en eso que gran parte del análisis político de esos años lo piensa, que fueron los intendentes, que movilizaron gente, que los intendentes te voltean gente. Que fue el PJ de la provincia de Buenos Aires. Lo que va a decir Milei, los barra brava, los intendentes, lo que está diciendo ahora. Lo que están diciendo ahora, en ese sentido. Me parece que son procesos, digo, multicausales, hay muchos elementos, ¿no? Pero la pregunta de Juan era si efectivamente estamos en un proceso, o si no llega el préstamo, se cae el gobierno. Yo creo que no. Y si hablamos de mercado, de poder real, etcétera, de evaluación, etcétera, pero desde el punto de vista, y esto Raúl se dedica efectivamente a eso, a medir la opinión, etcétera, pero uno que circula en la calle, que conversa, que se mueven los sectores, digamos, de asalariados, aún hoy tiene un apoyo que es realmente asombroso. Después de 1 año y medio de un ajuste tremendo, de licuar los salarios, efectivamente, no sé hasta dónde, efectivamente, este proceso, que no es destituyente, que es un proceso que tiene que ver con reivindicaciones salariales, estudiantiles, universitarias, de jubilados, etcétera. Bueno, estamos en medio de un proceso. De ahí a que esto desemboque en la caída del gobierno, me parece que hay un salto
abismal. Bueno, hablabas de opinión y es interesante lo que tenemos ahora para compartir porque la pregunta en este caso es sobre el rumbo del gobierno. Esto fue publicado en Perfil en el día de hoy. ¿En qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei? ¿Va en la dirección correcta o en la dirección equivocada? Y atención con esto, porque acá tenemos un 54% que dice que el país va en la dirección equivocada desde que asumió Javier Milei y un 46% que dice que la dirección es la correcta. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué interpretás acá, Raúl? Bueno, acá esto es prácticamente la imagen de Javier Milei y la evaluación de gestión de Javier Milei. Nosotros tenemos, ¿cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei? Última medición, negativo 52,9. Está más o menos ahí. 53 a 54. Positivo 46,7, 46,7. O sea que coinciden. Coincidimos plenamente y en general va muy alineado la evaluación de la gestión con la imagen positiva y negativa, con la dirección que el país lleva adelante. Sí, es así la situación. Fíjate que se invierte la situación de balotaje, ¿no? Hace 4 meses. Se invierten los números del balotaje, prácticamente. Digamos que 56 se votó a favor. Es una pérdida importante del gobierno en este tiempo. Creo, desde Libra para acá por lo menos, y ahora este desorden económico mucho no le debe aportar. Yo creo que justamente en base a esa medida lo que está perdiendo son los votos que vinieron de Burrich, de ese balotaje. Me parece que él sigue con un núcleo duro muy fuerte, que sigue bancando, que está entre el 20 y el 30%, y creo que todo el resto, que es un voto esencialmente antiperonista y que viene de Mauricio Macri, que viene de la opción de Patricia Burrich de balotaje, y que creo que eso es lo que empieza a caer con el escándalo Libra, con poner a los jueces por decreto. Sí, pero el núcleo duro es más grande. ¿Más grande para vos? El núcleo, en las mediciones. Te da más grande. Hay cosas. Cualquier cosa que diga Milei, cualquier cosa que diga o haga Milei, hay un 35% que está de acuerdo. Haga lo que haga, diga lo que diga, hay un 35% que está de acuerdo. Ese es el núcleo duro. Y pero, ¿cómo diga lo que diga? No, diga lo que diga. Hemos hecho... No, todas las medidas de Milei, incluso las que fueron el rechazo a la reforma jubilatoria, el rechazo al financiamiento universitario, tuvieron aprobación del 35%. O sea, ha triunfado así. Había 60 que estaba en contra. Sí, claro. Pero siempre hay por lo menos 35 que están a favor. Es el núcleo duro. Es ese núcleo. Pensá que Milei sacó 30 puntos en la general. 30 puntos. ¿Vos recordás qué era la campaña de Milei? Sí. ¿Recordás lo que era Milei hablando por televisión? Sí, claro. Sacó 30 puntos. Sí. Ahora, después de un año y medio... sorprendente. Aparte, hay una cosa que quiero agregar. Nadie, absolutamente nadie, no hubo ningún gobierno de todos los que yo he conocido, de Menem para aquí, tan interesado en saber qué piensa la opinión pública como este gobierno. ¿En serio? Porque obsesionados con las encuestas tuvimos muchos. Marcos Peña creía un poco que se metía en la cabeza de los argentinos. No, yo te digo... saber qué piensa la opinión pública. No te digo que se manejen bien o que tomen buenas decisiones después de eso, pero saben lo que piensa la opinión pública. ¿A ustedes no les llamó la atención que en la coordinación de lo que va a ser el aparato de seguridad el día de mañana durante el acto, el que haya convocado sea Santiago Caputo? Un especialista en el tema. Bueno, hay un chiste que circula que dice que en realidad Milei es el funcionario más influyente del gobierno de Santiago Caputo. Bien. Desde hace un tiempo, porque le delegó tanto. Controla la vieja FIP, controla los servicios de inteligencia, controla las patotas digitales, controla todo eso, y efectivamente estuvo hoy. Pero inclusive él es un asesor, monotributista, lo que se quiera. Lo peor de hoy es que estaban el número 1 de la CIDE y el número 2 de la CIDE. Claro. Kravitz. Bueno, eso es ilegal, porque la CIDE supuestamente no hace inteligencia interna en movilizaciones populares. Estamos hablando de la reunión preparatoria para mañana. Para la marcha de mañana. ¿Vos te acordás el tuit que mostramos ayer de Santiago Caputo que se refería al socialismo? Del fin de semana pasado, sí. Exactamente.
Y ese Santiago Caputo es el que convocó para coordinar cómo va a ser el aparato mañana. Te agrego una Los verbos información. eran exterminar, desaparecer. Una información sobre eso que es de ahora, que el gobierno de la ciudad va a destinar, de hace un rato, el gobierno de la ciudad va a destinar 900 efectivos y van a hacer como una especie de corralito alrededor del Congreso, 6 u 8 manzanas alrededor del Congreso para que no se llegue. Claro. O sea, no vas a poder llegar a la plaza Y lo del otro, Congreso. Fernando, que se estaba Casi evaluando hasta era- Belgrano, hasta el SINA, no vas a poder llegar, la plaza no, pero más, alrededor de 6 o 7 manzanas alrededor de la plaza. Eso dispersa la manifestación, ¿no? También de Hay una que ver forma muy grande. qué táctica o qué estrategia Claro, se toman pero los fíjate, manifestantes para tratar de hacer la manifestación igual. El ¿no? nivel de influencia que vos le asignás a Santiago Caputo y el pensamiento de Santiago Caputo, que lo habían puesto recién en pantalla con el tuit ese al que hacíamos referencia. Claro, veíamos recién el tuit de Santiago Caputo del fin de semana. Ahí vamos de vuelta. El socialismo no se discute, se erradica. La casta no se reforma, se destruye. Los enemigos del progreso no se convencen, se eliminan y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca. Bueno, en este sentido le están hablando, a propósito de lo que están diciendo, ¿no? De las encuestas, de saber cómo piensan sus votantes, a ese núcleo odiador que, independientemente de los hechos, está súper ideologizado respecto de lo que pase. No le importa lo que pasa en el bolsillo, no le importa que el gobierno reprima, no le importa que el gobierno reprima salvajemente, es decir, está, construyendo y sigue construyendo ese núcleo que es casi una política del odio, casi una política donde lo que priva es exterminar al otro. Déjame Yo introducir un matiz en esto. hasta que me enteré leyendo los medios de que Santiago Caputo había convocado esa reunión, yo tenía la esperanza y creía que mañana no iba a haber violencia. Y ahora no estoy seguro. ¿Y por qué es lo que te hace pensar que va a haber violencia a partir de esa reunión, de esa convocatoria? Si la persona que piensa así convoca para coordinar el aparato que tiene que controlar la manifestación, me lleva a pensar que puede haber violencia. Pensás bien. Recuerdo un poco lo de ayer. También es el autor de dos de los principales errores de este gobierno por la influencia que tiene. Uno es el discurso de Davos. Él estuvo atrás del discurso de Davos contra los homosexuales, que algunos datan la fecha en ese momento, del momento de crisis del gobierno, y el otro, la famosa entrevista editada con Jonathan Viale, donde también intervino. Y el tercer error fue cuando se agarró casi a las piñas con Manes. Ahora, pero todos esos errores dentro del gobierno, ¿tuvieron algún costo para Santiago dentro del Caputo? gobierno no, Parece que no, pero esa imagen que estamos viendo en general... pero fue dentro del votante. Fíjate lo que acabas de hay un votante. ver, ¿va en la dirección correcta o no? Bueno, antes, mirá todo el tiempo en que iba en la dirección correcta. No, pero perdón, correcta. yo digo si tuvo algún costo dentro del gobierno, porque parece que él conserva el mismo poder, la misma autonomía. No lo sé. Lo que pasa es que en un momento se redujo al círculo de hierro, digamos, o al triángulo de hierro. Karina Milei y Santiago Caputo, ya no podía sacar a nadie más. De hecho, Karina Milei está involucrada en el tema Libra. Algunos, Lilita Carrió, que va a apoyar el acuerdo con el fondo con todas sus ganas, la catalogaba de la recaudadora de Milei. Bueno, ahora, a mí me parece que estamos poniendo muy el foco en ese 30% inamovible, que si vamos a la tradición argentina, siempre existió derecha en la Argentina. Hubo gente que bancó los golpes de Estado durante mucho tiempo. A mí lo que me preocupa más es... Lo que me interesa más, en un sentido, es qué pasa con todo ese otro 60, 50, 60% que se está oponiendo y que tiene más ganas de oponerse. Porque la discusión que había hasta este momento era no hay con qué darle. La discusión durante este año y medio era, de repente, Nadie plantea una alternativa. un loco, un ¿Dónde genio. está la alternativa? En la calle, para mí, ¿no? Una de las posibles es la calle. De ahí pueden surgir traducciones políticas posibles. Pero en la rosca parlamentaria ganó él. Hasta ahora ganó él, ganó toda, ganó la ley base, le votaron todo, o le dieron quórum también para votar todo. Quiero volver sobre... menos el de la CIDE. Bueno, uno. Volver sobre un tuit, en este caso, y bueno, hablando de cómo viene preparándose el clima para mañana, este tuit de Patricia Bullrich, tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos que atacaron al Congreso y a nuestras fuerzas con palos, piedras y armas. Yo preguntaba antes del programa, les preguntaba aquí a mis camaradas si estos 29 barras estuvieron entre los detenidos de la manifestación del miércoles pasado, y la respuesta es que no. No lo sabría.
Pero lo que me alegra de este tuit es que dice, le pedimos al fiscal. Claro. Digamos, va por el lado de le pedimos al fiscal. El fiscal decidirá, digamos. Ahora, si no les gusta lo que decía el fiscal, sabemos que viene después, ¿no? Tenemos otro fiscal. Claro. Cuando contrastamos con los detenidos, había solamente 4, yo pongo barra bravas entre comillas, porque... Sí, con No algún eran antecedente. jefes. algún antecedente, no, claro, exactamente. El pichi que acaba de entrar, que por ahí lo mandaron a pelearse. Igual, perdón, había 4 nada más. Hay antecedentes de barrabravismo, entiendo también, en el armado político de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires también. Pero absolutamente, Claro. por supuesto. Pero hay barra bravas buenos y barra bravas malos. Ah, perfecto. Barra Son bravas de bien. Barrabravas de azul. Claro, exactamente. Bien. Exactamente. Sí, y me parece que todo esto, como bien decía Raúl recién, ¿no? Responde, creo, a una lógica en la que ellos empiezan a convocar a la violencia en la calle mañana. Ya, digo, va a ser un miércoles complicado, con lo que viene pasando con los mercados. Le sumamos, por supuesto, la cuestión de los jubilados, lo que viene de pasar con Pablo Grillo, y si encima le sumamos que va a haber una sesión en donde vamos a ver si volvemos a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional, y me parece que tanto desde el pueblo como desde la Fuerza de Seguridad, que ya vimos que tienen muchas ganas de repartir, va a ser un día complicado, Bien. pero ahí vamos a estar igual. Si el gobierno te ofrece esa oportunidad, ¿por qué la oposición no la aprovecha? ¿Qué oportunidad? La oportunidad de toda la debilidad que significa lo que él acaba de describir. Bien, ¿y por qué no la aprovecha? Te lo Bueno, pregunto a vos, yo tu creo que es pregunta. por incapacidad de la oposición, porque Totalmente. la oposición no se le ocurre ofrecer una alternativa. Vos fijate, va dispersa a las elecciones. Vos hablás de las alianzas posibles entre el PRO y la Libertad Avanza, y fíjate la dispersión que hay en la oposición en la ciudad de Buenos Aires. por Hablemos ejemplo. de eso, empecemos a hablar un poco de cómo se arma, bueno, cada espacio político de cara a las elecciones de este año, y la noticia de ayer fue la de Horacio Rodríguez Larreta, que no ha perdido el olfato y No. descubrió que hay olor a pis en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes lo han sentido? Perdón, No. porque todos Sí, caminamos sí, por la es verdad, ciudad. sí. Hay olor a pis. Hay ¿no? mal olor. Hay mal Sí, olor. no Pero somos, esa no somos frase- viejos meados, hay olor a pis. Sí. Hay olor a pis. Pero era necesario poner, porque hay olor a pis. Yo lo que entiendo es que él... Porque borra todo el resto, ¿te das cuenta? No, pero para mí es lo que para no. mí destaca. Yo creo Sí. que es el gol. Yo, el gol yo es creo que que, diga y que hay olor a además pis. lo convierte en una suerte de Claudio María Domínguez de la política. Bien. ¿No? ¿Por qué? Porque él en un momento de tanta discursos tan virulentos, etcétera, él hipercoachado con ese discurso de paz y amor, etcétera, etcétera, y coloca ese detalle, que es un detalle casi de la sensibilidad. Pero para ser Claudio tendría que tomarse el pis también. Claro, Bueno, Dice vuelvo por amor a Buenos Aires. Bueno, Ahí sí. está tu Claudio. Están bien, Sí, por amor sí. a Buenos Aires, desde luego. Lo vamos a leer completo para Dale. evaluar esto que decías, Raúl. Vuelvo, lo íbamos a leer, pero no lo voy a leer. Ahí va, vuelvo. Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, dice Horacio Rodríguez Larreta. Por la ciudad que hicimos juntos, porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Esto es lo que él fue anotando en el cuaderno que le Claro, dice la sí. gente por la calle. Porque está sucia, porque está triste, porque ya no hay obras, porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele la vejiga, porque conozco cada cuadra, cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos, vuelvo porque la quiero, vuelvo por amor a Buenos Aires. Volvamos juntos. Y firma Larreta. Larreta. Hablando en serio, digo, Vamos es atrás. una ciudad absolutamente desigual, la ciudad de Buenos Aires. Creo que debe ser el distrito con más presupuesto de la Argentina y el más desigual. Y en ese sentido, evidentemente, no habla del transporte, no habla de la falta de vacantes en las escuelas, no habla de los hospitales públicos de la ciudad, sí, no habla de las obras de infraestructura, no habla de nada de Estaría eso. bueno decirle Larreta, a digo. Larreta, no es más Horacio, ¿no? Sí, Larreta, hay olor a pis, pero además hay 3 veces más posibilidades de Claro. ser desempleado si naces en el sur de la ciudad que si Exacto. naces en el norte. Claro. Hay 4 veces más, hay olor a pis, pero hay 4 veces más posibilidades de que no llegues a terminar la escuela si naces en Lugano a que si naces en Recoleta. Digo, El olor a subte pis sale es a el mil súper mangos. Barnabas hasta hace un ratito. El Es subte súper sale casi, importante, ¿no? casi Y hay- 1000 bancos en su Bueno, y en la hay empresa que un lo dato concesionó. Por ahí muy dijimos poco un poco la divulgado. militancia de la intendencia. Y este una de las es un políticas dato más salvajes del de Macri, Ministerio de Seguridad. Jorge, que fue sacar a las patadas a la gente de la calle. Total. No, Que no la inauguró él, la inauguró le habla a otro público, ¿no? A ver, Claro. el dato que tiene Raúl. La ciudad de Buenos Aires es, de todos los distritos electorales del país, el que tiene mayor tasa de delito. La tasa de delito se mide en cantidad de delitos cada 100.000 habitantes por año.
La ciudad de Buenos Aires tiene 2.267 delitos cada 100.000 habitantes por año. Sí. La provincia de Buenos Aires tiene, El baño de sangre. Claro. tiene 706. Estos son datos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Actuales. Sí, señor. Claro. Bien. Se refieren al año 2024, el año pasado. ¿Te quedaste con ganas de escucharlo y verlo a Larreta hablar de pis? Lo hizo anoche con Carlos Pañi. Vuelvo porque hay olor a pis. Hay olor a pis. ¿Eh? Hay olor a pis en la ciudad. No lo digo yo, no lo huelo yo solamente. Hay olor a pis, la ciudad está más sucia. En la ciudad hay menos policía en la calle, está más insegura. No hay una obra grande que se haya lanzado, Carlos. Eso es la ciudad que tenemos hoy. Por eso quiero ser candidato. Bueno, va a ser candidato a legislador en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. De eso hablamos, ¿no? Lo que antes llamábamos concejal. Así es, pero es el puente natural para ser después candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Y te digo que si vos comparás Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno versus Jorge Macri, tiene mucha razón. Muchas de las cosas que él dice realmente no pasaban antes. Pasaban otras cosas. Ahora, la pregunta es cómo le irá a Larreta sin el PRO detrás, Claro. sin la estructura del PRO detrás. Aspiran a tener 10% de votos. Y eso Eso es muy mucho? difícil. Es muy Es difícil. una elección muy atomizada. Es muy difícil, claro, está muy atomizada, es muy difícil. Aparte tenés un candidato como es el caso de Santoro, de Leandro Santoro, que va a mantener su caudal electoral tradicional, que con la polarización del resto, a pesar de lo que dijo Sergio Massa, que vamos a tener el primer triunfo en la ciudad de Buenos Aires, digamos. un poquito lo quemó. Sí. Yo no me aventuraría a decir tanto, pero digamos, es el candidato hoy más competitivo a legislador en la ciudad en este momento. Aquí tenemos los referentes del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenemos a Mariano Recalde, tenemos a Leandro Santoro, bueno, que si bien no es estrictamente peronista, bueno, estaría jugando allí. Es más, no va ni por Unión por la Patria. Ajá, va por otro. Van a cambiar el nombre, sí. Bien. Ofelia y Matías Lamens. Matías Lamens es un hombre que ha desaprovechado una oportunidad. Matías Lamens ¿Conducir Showmatch? No, cuando hizo el previaje. Cuando hizo el previaje. Okay. Posiblemente en el gobierno no lo dejaron capitalizar el previaje, pero era el momento de él. Tuvo muchísimo éxito ese programa. Como ministro de Turismo. Sí, como pero ministro de Turismo. fue una gran bandera del gobierno de Alberto Previaje, claro. solo que tal vez no con la cara de Lamens. Así es, claro. Exactamente. No tenía mucho para mostrar el gobierno. Claro. Acá es Leandro Santoro, indudablemente la figura. Digamos, Recalde como figura no es figura. Tendrá el voto histórico que pueden tener. De la estructura del partido, ¿no? Ofelia es una persona, digamos, que suma menos votos que el resto. El que más suma ahí es Leandro. Y Lamens, no sé, es un misterio. Tendrá que salir a caminar, a hablar, y habrá que medirlo, evaluarlo. Nosotros no lo hemos evaluado a Lamens. Indudablemente, la ficha fuerte que tienen es Leandro Santoro. Claro. Si Leandro Santoro juega para legislador de la ciudad, no tienen nada equivalente para candidato a senador Claro. en las elecciones nacionales. Y ahí es más complicado para senador. Ahí se... ¿Quién? Que tenga las dos candidaturas, decís. Ah, no, bueno, pero eso... No es muy elegante, pero bueno. Súper testimonial. Ya las testimoniales no van En la más. Argentina se hizo. No, realmente a mí no. me hace acordar Santoro el despegue que hizo el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Porque era uno de esos defensores más potentes. Yo me acuerdo por un clásico que tenía que no da la correlación de fuerza, hablando sobre el tema del Fondo Monetario. Entonces decía, che, ¿por qué no rechazan el acuerdo con el Fondo Monetario que está diseñando Guzmán? Que avaló el acuerdo con el Fondo Monetario que diseñó Macri. Porque no da la correlación de fuerza. Por todos los medios se paseaba diciendo que no da la correlación de fuerza. Lo vinculo a lo que decía Raúl. ¿Por qué la oposición no hay oposición? Y yo me acordé de una frase clásica, una respuesta clásica, cuando le preguntaron a Thatcher cuál había sido el mayor éxito de su vida política, el mayor triunfo de su vida política, y dijo Tony Blair y el nuevo laborismo, es decir, el opositor, obligamos a nuestros adversarios a cambiar sus ideas, y yo creo que eso pasa un poco en la política argentina. Es decir,
muy poca gente se ubica, a la izquierda obviamente, ¿no? Pero muy poca gente se ubica por fuera del universo de ideas de Milei. Sí. Fondo monetario, ajuste. Se piensa qué se va a hacer después del ajuste, pero no contraponiendo al ajuste de Milei. Hay mucha gente que está de acuerdo con el ajuste de Milei, que había que ordenar la macro, que es la forma eufemística de decirlo. Bueno, me acuerdo de Santoro, que ahora está bien. Y en ese punto, renovó su imagen, digamos, pero en su momento era un defensor que no daba la relación de fuerza para enfrentar a nadie. Claro. Casi, digamos. En lo que está diciendo Fernando, perdón, que va a agregar y abonar esa me hiciste acordar de Thatcher, que también decía que el neoliberalismo no era simplemente un sistema económico. No, la finalidad era captar o cooptar las almas, las subjetividades. Claro. Y parecía ser que en este clima de época, como bien dice, coincido con lo que dice Fernando, ¿no? Es difícil salir por fuera de esta... Es raro, hay progresistas ortodoxos. Sí, claro. Una cosa pocas veces vista en Argentina. Yo era progresista y dejé de ser progresista. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el progresismo, cuando está en la tribuna, te dice qué tenés que hacer. Y cuando entra a jugar, te dice que no se puede. Santoro. Leandro Santoro, me está describiendo. No sé. Cuando entró cuando estaba en la tribuna te decía que había que hacer muchas cosas. Cuando entró a jugar no se podía. Soy un liberal comunista. Soy de la fracción liberal. Nos separamos. ¿En qué año? En el 17, cuando se da el conflicto entre Lenin y Trotsky, ahí nos abrimos y formamos el ala liberal y seguimos hasta el día de hoy. Pero quiero contar algo quiero contar. ¿Por qué si 13 puntos de los que votaron a Milei y Patricia dicen que fue una estafa, solo 3 le retiran el apoyo? Hablando de Libra, ¿no? Hablando de Libra, sí. Solo 3 le retiran el apoyo. Porque la oposición no es opción para ese 10% restante. Claro. Y ahí es interesante una anécdota de Michael Caine, el actor inglés, acento del East End, ¿no? Tiene 91, sí, está vivo. Y cuando cumple 90 años le hacen una entrevista por televisión. Y le dicen, Michael Caine, ¿cómo se lleva con la vejez ahora que tiene 90 años? Y Michael Caine contesta, bastante bien. Ante la otra alternativa... Algo parecido lo escuché a Mirta, creo. Claro, y que, a ver, ¿por dónde viene la metáfora? La metáfora es que para esa gente que se queda, a pesar de decir fue una estafa, se queda en el apoyo a Milei, es porque la oposición no es alternativa para ellos. Igual refiere la criptoestafa. No me cierran los números, porque si baja la imagen o el apoyo de los números del balotaje, bajó bastante. De los números del balotaje, que es lo que nos interesa, digamos, ¿no? El núcleo duro es el núcleo duro, pero el balotaje hace 10 días daba 51-5, 48-5. Bueno, y hoy fue la vez que más cerca dio. Pero desde de ahí para atrás siempre estaba en 55-45. Yo hablé con Gustavo Córdoba, que publica el domingo. A él siempre le dieron los números más bien adversos para el gobierno. Pero hablé hoy, va a publicar los números el domingo, dice que tiene... Salió uno de la consultora Delfos, también de Córdoba, pero dice que tiene, de la provincia de Córdoba, pero dice que tiene números de derrumbe catastrófico de estos días de imagen y de gestión de gobierno. Vamos a ver números en minutos nada más. Vamos a ver números de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién votarías hoy en la provincia de Buenos Aires? Enseguida, quédate ahí, una pequeña pausa y volvemos con Comunistas aquí en Bravo TV. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera.
Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Gracias. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño... Nada mejor que Harpic. ¡Julio! ¡Escaloni, vení! ¡Hola! Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene. Y eso es muy importante para la Argentina. ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Aquí estamos de vuelta en Comunistas por la pantalla de Bravo TV y te había prometido analizar un poquito cómo está la cosa para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver 2 placas. La primera que divide las opiniones por partido, por fuerza política. Luego vamos a ver qué pasa si vamos por candidatos, por nombres de candidatos. Bueno, si en las elecciones legislativas de 2025 de la provincia de Buenos Aires se presentaran los siguientes espacios políticos, ¿a cuál votaría Raúl? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero muchísimas gracias a Pablito Romá de Circuitos, la consultora. Pablo es un gran consultor político, muy conocedor de la provincia de Buenos Aires, que hace años que la viene midiendo. Acá lo que se ve básicamente es la necesidad de alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, donde en caso de producirse esa alianza, cuando se habla por espacios políticos, es muy competitivo con Unión por la Patria. Unión por la Patria está en 38,6 y la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO está en 36,5 y hay una gran polarización. Vos fijate que aparecen todos los otros espacios
y en otro hay 3,6, ninguno 5,2. O sea, 9 puntos no tienen definición, pero el resto sí. ¿Qué es lo que llama la atención? La Unión Cívica Radical, digamos, la poca afinidad que tiene. Eso baja, es muy baja. Es muy baja, en provincia de Buenos Aires, muy baja. El Frente de Izquierda está prácticamente como la Unión Cívica Radical. Hacemos Coalición Federal, que Randazzo no existe prácticamente. Moreno Principios y Valores es Moreno. Sí, vamos a ver qué pasa cuando Moreno es candidato. Claro. Vemos la placa siguiente. Que aquí está ya hecha, estamos pensando en candidatos. Exactamente, aquí estamos pensando en candidatos. Cristina Fernández de Kirchner mide 39,9, es decir, prácticamente igual que Unión por la Patria. Y si es Sergio Massa, en otra él lo puso a Sergio Massa en lugar de Cristina, está un punto más abajo, o sea que prácticamente tiene la misma cantidad de votos. Vos fíjate que si van separados José Luis Espert por un lado, por La Libertad Avanza, y Diego Santilli por el PRO, la suma te da 38 puntos. Que es más o menos lo que tenía. Un escenario similar al de la elección para gobernador, ¿no? Sí. Uno sumaba los dos candidatos, el candidato del PRO y el candidato de La Libertad Avanza. Eran competitivos. Eran competitivos, claro. Ahora, qué alto Espert, ¿no? Sí. Bueno, Espert es el mejor candidato que hoy tiene La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y quiere ser candidato. La mejor candidata que tiene en la ciudad de Buenos Aires es Patricia Bullrich, pero no creo que quiera ser candidata. Espert, todo el futuro de Espert está en esa posibilidad y después tratar de ver si puede llegar a ser gobernador. Claro. Raúl, tengo una pregunta. ¿Santilli más Espert implica una suma aritmética de 37,8? Digamos, 10.7 más 27.1. Nadie se baja. ¿Nadie se baja de ese barco? No, y fíjate en la anterior, que dimos La Libertad Avanza junto al PRO y te daba alrededor de 38 puntos. Okay. O sea, es tremendamente competitivo. Acá hay una curiosidad que creo que estabas por señalar, Raúl, que es que Guillermo Moreno, claro, mide menos que su partido. Es raro pero dentro del error del método, es un punto de diferencia en 3,6. Claro. Cuando los valores son muy pequeños, digamos, vos pensás que estás midiendo más o menos 1,5. Claro. O sea, tenés un margen de 3. Te da 3,6 y tenés 3 de margen total. ¿Y Facundo Manes está por debajo de la UCR? Pues no es candidato. Claro. Y la Unión Cívica Radical en la provincia está partida. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Es muy difícil saber cuál va a ser el resultado de una elección cuando no hay elección. Claro. Digamos, mientras no están puestos los candidatos, no hay elección para la gente. Es más razonable lo que pasa con los espacios políticos que lo que pasa con los candidatos. Claro. Yo estoy seguro, vos fíjate, Nicolás del Caño, que tiene prácticamente lo mismo que tiene la izquierda, un frente de izquierda en la provincia de Buenos Aires, porque la izquierda tiene la tradición de presentarse más o menos de la misma manera elección tras elección. Y va lentamente creciendo. Pero los radicales se separan, se juntan, forman alianzas, qué sé yo. Van por caminos diferentes. Te agrego un dato, Raúl, ahí. Lilita, que yo esperaba que Lilita, siendo candidata, empezara con más. No, está muy baja, pero Lilita en campaña sube. Y sobre todo en legislativas, ¿no? Es a donde mejor sobre funciona, todo ¿no? en legislativas. Con sus denunciadora serial, ¿no? Es una buena candidata, Lilita es una buena candidata. Pero va a ser una elección donde la polarización va a ser muy grande. Yo creo que ya arreglaron la declaración de Ritondo cuando sale de la reunión con el jefe y con Javier Milei. Es de que... No fue fusión, fue integración. Fue integración. O sea, ¿difundieron o promovieron? Claro. Te agrego una cosa, Raúl, de la izquierda y de... Varía mucho o es muy importante cuál sea el candidato al peronismo, ¿no? En ese sentido, para la izquierda. Si el candidato Sergio Massa es una cosa, si la candidata de Cristina es otra cosa. Sergio Massa es un candidato que le da más votos a la izquierda. Lo que no sé, quizás no sé cuántos más, pero tiene mucho más una relación porosa al votante kirchnerista más de izquierda, digamos, con la izquierda, si el candidato es Sergio Massa, que bueno, terminó la elección y se fue a laburar en un fondo buitre y volvió ahora apareció. Que, bueno, lo planteaba un poco ayer Julián, que si la candidata de Cristina Fernández u otro de ese tipo de espacio. Eso puede variar, ¿no? Claro. Tales como vos decís, Fernando, que por eso fue tan importante las PASO
de Sergio Massa. Con Grabois. Con Grabois. Con Grabois, porque Grabois contenía por izquierda. Exacto. Ahora que nombraron a Grabois, ¿Grabois puede ser un candidato en algún distrito? Porque no lo hemos nombrado ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires. Él no ha dicho absolutamente nada, pero sí, puede ser un candidato. ¿Y un buen candidato? Es un buen candidato en la ciudad de Buenos Aires. Creo que en su forma de pensamiento político lo de las PASO le cerraba bárbaro, porque él quiere ser izquierda por dentro, para decirlo de alguna manera. Presentarse por fuera y que le digan desde adentro que en realidad por sus votos Sarasa no se logró tal cosa, lo pone en un dilema muy grande, porque era mucho más cómodo enfrentarse a Massa, sacar y después decir yo lo voto a Massa. Pero sí está trabajando una identidad peronista, cristiana, o de hecho su vínculo con el Papa es la candidata por todos, en la ciudad de Ofelia Fernández, Grabois, que comparten espacio, que es el Frente Patria Grande. Exacto. Y de hecho él ya avisó que iba a competir en la provincia de Buenos Aires teniendo a Ofelia como candidata en la ciudad. Yo comparto que me parece que en la ciudad de Buenos Aires tiene una adhesión interesante. Pero me parece que va a competir en la provincia. O sea, en principio una interna habrá dentro del espacio del peronismo. No lo sé, pero... En Paso no hay interna. Una interna que la organiza el propio partido. Más abajo en la lista y ya. Claro. Ahora, sí, pero a lo mejor Agustín nos puede contar qué pasa con el radicalismo. Claro. Es una gran pregunta, no me quería meter en ese problema. No fuiste de la mesa cuando te iba a preguntar por la ciudad de Buenos Aires. No, bueno, por la provincia, prefiero hablar de la provincia. No, la verdad es que la Unión Cívica Radical como partido, que es el voto de Raúl que decía antes de esos 4.4, hay un apoyo hay que dividir a la provincia entre el interior y el conurbano, ¿no? Y el radicalismo del interior del país es bastante más refractario a lo que sería una opción más opositora al gobierno nacional. Por ende, mucho más refractario a una candidatura como la de Cristina Fernández de Kirchner, que fue, recordemos que Santilli y Manes disputaron una PASO, que después los hizo compartir lista, con lo cual resta ver cuál es la distancia ideológica y la voluntad electoral de la persona que prefiera a Manes según una encuesta como esta, y que se puede ir a Santilli, o al revés. Entonces, me parece que lo que habría que ver ahí es cómo la Unión Cívica Radical termina cerrando los acuerdos. Abad, que ahora parece que se alejó un poquito después de que anunciaron... con Martín Lustó. Hubo una diferencia ahí en el Senado el otro día, pero digo lo que dijiste vos, Raúl, recién, el tema del anuncio de Ritondo con La Libertad Avanza. Había un acto ahí de la Unión Cívica Radical con el PRO que no terminó dándose por este anuncio de Ritondo, con lo cual habrá que ver cómo siguen los acontecimientos. Yo creo que Facundo Manes igual se va a presentar y ojalá que así sea. Mañana la seguimos, porque ya tenemos que despedirnos. 2 líneas para despedirse cada uno de ustedes, queridos camaradas. Te escucho, Fernando. No, creo que gran parte de esto se va a decidir en que mañana sea masivo y sí, lo más masivo posible. Muy bien, Agustín. Me voy ahora al comité a planificar la marcha de mañana con todos mis amigos, con todos mis correligionarios, así que espero ver a todos ahí durante toda la tarde y por supuesto acá también a la noche. Raúl. Tengo una incógnita seria por cómo se van a desarrollar los acontecimientos mañana y espero que todo sea en paz. Ojalá que así sea. Julián. Me sumo a las palabras de los compañeros, de los camaradas del correligionario y con el sindicato docente FEDUA de la Universidad de Buenos Aires estaremos marchando mañana como cada viernes. Hacemos una pequeña pausa. Gracias, camaradas. Mañana la vamos a seguir, por supuesto. Pequeña pausa. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer.
que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las... Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño... Nada mejor que Harpic. ¡Julio! ¡Escaloni, vení! ¡Hola! Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene. Y eso es muy importante para la Argentina. ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Y aquí estamos de vuelta para despedirnos, para despedir el capítulo de hoy de Comunistas, pero también para darle la bienvenida a QR. Pablo Caruso ya está listo con todo su equipo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Juan, buenas noches. Quiero decirte, vos dirás, se lo decís a todo el mundo. No, me encanta Comunistas. Se lo dirás a todo el mundo. Ahí está. Estamos preparando QR y trato de no perderle pisada al programa porque me parece que va muy bien en el nivel de análisis, en la chicana. Me encantan los protagonistas. Gran programa Comunistas. Siempre la pregunta por una nueva programación, vos lo sabés mejor que nadie, es por el segundo y el tercer programa. Ahí se empieza a acomodar un poco la cosa, ¿no? Claro que sí. Bueno, en tu caso esto no es porque QR ya venía hecho, ya tenía muchos programas encima y se notó ayer. Pero yo creo que hoy vamos a subir la vara, vamos por más, Pablo, ¿o no? Sí, vamos por más. Y además, Juan, en un día muy particular, ¿no? Porque mañana se reedita, como tantas veces en la Argentina, el Palacio y la Calle, en los análisis que ustedes estaban llevando adelante. Va a ser un día, y me quedo con las palabras de Raúl sobre el final, ¿no?
Todos queremos que sea una movilización en paz, pero hay preguntas, sobre todo pensando en la actitud del gobierno respecto de la movilización, la del miércoles pasado y todo lo que viene diciendo respecto a mañana. Totalmente, una sensación como de partido de vuelta a la vez, ¿no? Como la revancha del miércoles pasado, y vos hablabas del Palacio y la calle y no puedo evitar recordar el libro de Bonazo, claro, ¿no? Que justamente se refería a los episodios de diciembre del 2001 que esperemos no nos ofrezca la jornada de mañana nada parecido a eso. No, por supuesto, y dentro del Palacio va a ser muy interesante escuchar a legisladores y legisladoras de qué manera argumentan que no están para nada de acuerdo con el gobierno, pero aquí tiene el DNU para poder negociar cheque en blanco con el Fondo Monetario. Es dramático, pero es muy interesante para el esfuerzo discursivo que vamos a presenciar. Yo doy por descontado que el gobierno va a tener esos apoyos, veremos, nada está hecho en la víspera, ¿no? Muy interesante, apasionante, y sería divertido si no fuera porque nos está pasando a nosotros. Así ¿no, Pablo? es. Sí, estaría muy bueno verlo en una serie, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Pablo, gran programa, te mando un abrazo muy grande y bueno, lo mejor para esta noche. Me voy rápido a casa para ver QR. Que descanse, Juan.